Y lo que yo voy a intentar hacer ahora es unir dos distintivos en una sola charla, ¿ok? Lo que vamos a conversar ahora es que el cristiano necesita y solo existe porque se centra en el Evangelio. ¿Sí? Nosotros como red abrazamos la centralidad del Evangelio y también abrazamos y creemos en el poder del Espíritu Santo, en la obra y la práctica del día a día, obviamente. Esos son dos distintivos y lo que vamos a hacer ahora es unirlos. Y el título de esta conferencia es una iglesia en misión. ¿Okay? Entonces, uniendo el título más los dos distintivos, lo que quedó es esto. Una iglesia en misión se centra en el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Sobre eso vamos a hablar ahora. Entonces yo te invito a abrir la Biblia en Romanos 12, un texto que estoy seguro que ya conoces, pero por conocido no quiere decir que perdió la importancia, ¿verdad? Romanos 12. Vamos a leer solo los dos primeros versículos ahora y más adelante leemos un poquito más. Pero dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vamos a orar. Señor, te pedimos que continúes hablando a nuestros corazones. Te ruego que abras nuestras mentes, oídos, para que podamos escuchar tu palabra. Utiliza lo que voy a hablar ahora, Señor, para hacer tu voluntad, pero por favor que tu Espíritu Santo sea hablando y que no sea yo. Te ruego también que nos des fortaleza, valentía, coraje para poner en práctica lo que sea necesario cuando salgamos de aquí. Y todo eso te lo pedimos confiados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que usted y yo hacemos tiene el objetivo de glorificar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si no, nada tiene sentido. Entonces vamos a partir de la base de que todos acá creemos y con alegría confesamos que queremos glorificar a Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Y cuando nos juntamos, cristianos que queremos glorificar a Dios todo el tiempo, llamamos a eso iglesia. Entonces una iglesia tiene el propósito de glorificar a Dios con todo lo que hace, con todo lo que dice, y para hacerlo hace discípulos, hace que esos discípulos crezcan, hace que esos discípulos maduren. Pero acá seguro que hay gente de campo como yo, vengo de Minas. Hay campo en Minas, no sé si sabían, no sé que somos una metrópoli grande y muy respetada, pero hay campo en Minas. Y para que un fruto crezca y madure, la tierra es lo central. Por más buena que sea la semilla, si la tierra no es fértil, no funciona. Entonces yo pregunto, nos hago una pregunta acá. ¿Cuál es la tierra madura en que una iglesia hace crecer discípulos saludables? Bueno, y me gustaría trabajar con ustedes 5 puntos, muy rapidito, no se asuste por el número, ¿ok? 5 puntos que nos muestran a través del texto bíblico algunas condiciones para que esa tierra sea fértil, ¿ok? Y la primera de ellas es la más clara. Una iglesia en misión se fundamenta en el Evangelio. Así de simple, así de sencillo, pero así de central. Una iglesia en misión se fundamenta en el Evangelio. ¿Y qué tiene que ver el texto que acabamos de leer? Vuelva conmigo a la Biblia, por favor. Pablo dice en Romanos 12, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Por tanto, les ruego por las misericordias de Dios. Bueno, el capítulo 12 de Romanos marca el quiebre de la carta. A partir del capítulo 12 comienza la parte práctica de la carta. Entonces yo me pregunto, ¿de qué estaba hablando Pablo de los capítulos 1 al 11? Recordemos, por si se nos había olvidado, los cristianos en Roma le preguntan un montón de cosas a Pablo. Pablo, ¿qué hacemos con esto? Mirá los problemas que tenemos. Y Pablo, en vez de responder, hace esto, hace lo otro, Pablo dedica 11 capítulos de esta carta,
no existían los capítulos, pero 11 capítulos de esta carta para hablar del Evangelio. Y recién a partir de ahora va a decir, hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto. El ejemplo es clarísimo. Entonces Pablo está diciendo, por tanto, por las misericordias de Dios, Entonces yo simplemente voy a hacer un resumen muy básico y muy rápido, pero te invito a que lo cheques en casa, que vayas, que lo estudies, que lo recuerdes, porque estoy seguro que ya lo sabes. Pero Pablo, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, 20, nos habla de la condición del ser humano. Se pusieron a pensar qué raro. Te pido ayuda con algo y me contás cuál es mi condición. No parece muy agradable, ¿no? Pero lo que Pablo está haciendo está mostrándonos la característica de esa tela negra que Rubén estaba mencionando, ¿sí? A mí me gusta más la imagen del chiquero, como si fuese un chiquero de chanchos. ¿Se imagina encontrar un diamante en un chiquero de chanchos? ¿Ok? Ese es el Evangelio. Entonces Pablo dedica desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:20 a contarnos las condiciones de ese chiquero. Nos va a contar cómo es la condición del ser humano al punto tal que llega al capítulo 3, versículo 10 y dice, no hay justo ni aún uno. Así de malos y depravados somos. En ese terreno triste y sucio es donde el Evangelio, como una gema preciosa, brilla de manera esplendorosa. La buena noticia de todo esto es que no quedamos en el chiquero, sino que unas hojas más adelante, en el capítulo 5, versículo 8, seguro que lo conocemos también, lo usamos para evangelizar, para compartir el Evangelio. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. La buena noticia de que Dios no nos deja en esa condición. Fue Él el que proveyó un Salvador. Rubén acaba de hablar sobre eso. Un Salvador que recibió voluntariamente toda la ira del Dios santo y perfecto. Y esa ira la merecíamos nosotros. Y Jesús termina muriendo como un criminal. Y uno dice, wow, ok, Pablo, a ver, era enemigo de Dios, mi condición era terrible. Dios envía, provee de ese Salvador que aplaca esa ira. ¿Y ahora qué? Enemigo de Dios. Y Pablo dice, ok, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tranquilo. Esa relación está unida, no por vos, no por mí, por los méritos de Cristo. Somos declarados justos por los méritos de Cristo. Ok, bueno, terminamos ahí entonces, Pablo. No, en el capítulo 6, Pablo dice, versículo 22, 6:22, Pablo dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, a partir de ahí somos santificados. ¿Vieron cómo Pablo hace un resumen glorioso de lo que es el Evangelio? Romanos es el resumen, es el jugo concentrado, exprimido de lo que es el Evangelio. Pablo te dice, esta era la condición, así de grande era la enemistad con Dios, vos y yo no podíamos hacer nada, mas Dios muestra su amor con nosotros, envía al Señor Jesús, somos justificados, tenemos paz con Dios, pero la cosa no queda ahí, somos santificados. Delante de todo ese panorama llega, volvamos a la Biblia ahí, capítulo 11, versículo 33, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. Llega al final de esa parte y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La única respuesta de Pablo después de todo esto es adoración a Dios. Después de entender lo que es el Evangelio, lo único que resta es adorar. Y eso es lo que Pablo hace. Y Pablo dedica, no gasta, sino que dedica todo este tiempo con mucho amor y cariño a responder a las preguntas de los romanos con el Evangelio primero. Después hablamos de cosas prácticas. Y yo me pregunto en nuestras iglesias que pastoreamos,
¿Cuántas veces golpean la puerta, llaman, mandan mensajes con problemas? ¿Les pasa o solo pasa en el este? ¿Sí? Solo en mi iglesia. En la tuya también. Somos dos. ¿Y cuántas veces somos tentados a responder: andá, callá, hacé, dejá, y el Evangelio queda para atrás? ¿Cuántas veces nosotros escribimos cartas a los romanos comenzando con el capítulo 12? Un montón de veces. Y del 1 al 11 nos olvidamos. Lo hablamos desde el púlpito, a veces. No nos olvidemos, hermanos, que una iglesia en misión se centra en el Evangelio. Si no hay centralidad del Evangelio, es cualquier otra cosa, pero no es una iglesia. Entonces ahora, a partir del capítulo 12, vienen las aplicaciones prácticas de todo esto. Pero primero se entiende el Evangelio. Por las misericordias de Dios, dice Pablo, basamos nuestra vida en lo que Cristo hizo por nosotros. Y acá el orden es importante, hermanos. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. De otra manera, por las dudas, si no quedó claro. El Evangelio viene primero, la práctica viene después. Los indicativos vienen primero, los imperativos vienen después. La gramática bíblica es inspirada por Dios. Entonces, en la Biblia siempre aparecen los indicativos que indican quién hizo, lo que hizo, por qué lo hizo. Y después vienen los imperativos. Hacé, dejá, tomá, largá. Los indicativos vienen primero, los imperativos vienen después. Y eso es lo que hizo Pablo. Indicó a Cristo, señaló a la cruz. Y después respondió. Hoy es sábado, ¿verdad? Es que esta semana tuvimos tanto... Hoy es sábado. Mañana cuando vayamos a predicar, nuestro deber es señalar a la cruz primero, antes de dar orientaciones prácticas. Primero señalemos a la cruz, señalemos al Evangelio. Los hechos de redención vienen primero, los mandatos vienen después. Cuando hacemos lo contrario, cuando invertimos, ¿saben lo que es eso? ¿Cómo lo llamamos? Moralismo. Terminamos siendo moralistas. Damos muchas soluciones basadas en nada. Entonces, todo lo que la iglesia hace es para glorificar a Dios por lo que ya hizo, no para ganar su favor. Glorificamos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Yo no oro, no adoro, no ofrendo, no evangelizo para torcer el brazo de Dios. Eso no es evangelio. La iglesia tiene que estar centrada en el Evangelio, ¿ok? Y seguimos avanzando en el texto. Una iglesia en misión, después de estar centrada en el Evangelio, apunta arriba en adoración en primer lugar. No conseguimos leer todo el capítulo 12 por el tiempo, pero cuando lo lean en casa se van a dar cuenta que primero Pablo, después de mostrar los hechos de redención, él va a apuntar arriba y va a decir, ahora lo primero que hay que hacer antes de solucionar los problemas es apuntar arriba en adoración. Después apuntamos acá entre nosotros, en la comunidad. Y después, por último, vamos afuera, en misión. Hay un orden para hacer las cosas. Una iglesia en misión apunta arriba en adoración. Dice el versículo 1, entonces, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Se dieron cuenta que esto es una paradoja? O es un sacrificio, o está vivo. Porque si es sacrificio, no está vivo, está muerto. Sin embargo, Pablo dice, es un sacrificio vivo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Será que el creyente necesita entonces sacrificar algo? ¿Pero qué sacrifica? Y no estamos hablando acá de la clase de sacrificios que algunos creen necesarios para la salvación. Eso está clarísimo, ¿sí? No hay ningún tipo de sacrificio que podamos hacer para la salvación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de sacrificar la idea de que esto se trata de nosotros, de que la iglesia se trata de mí, de que sin mí la denominación no vive, de que si yo me voy, la iglesia es del Señor. Entonces, todos los días vos y yo nos tenemos que levantar y sacrificar la idea de que esto se trata de mí. Nunca se trató de mí, nunca se trató de vos. Sacrificamos la idea diariamente de que Dios me debe algo.
Yo estoy en un contexto difícil en Minas, en cuanto al Evangelio. Y es muy fácil ceder a la tentación de que Dios, yo llevo 13 años acá, sacrificándome, mi familia, me merezco que venga más gente a la iglesia, me merezco una temporada mejor. ¿No les ha pasado eso? Póngale las palabras que quiera, pero usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Eso es lo que Pablo dice, agarrá y sacrificalo. Agarralo y sacrificalo. Todos los días un sacrificio vivo, pero no te tiene que costar. Ese sacrificio está parado en los capítulos 1 al 11, porque el Señor hizo esto, agarrá y sacrificá esa idea todos los días. Y si eso lo hacemos nosotros los pastores, los líderes, le vamos a enseñar a la iglesia que haga lo mismo. Porque una iglesia en misión apunta arriba en adoración. Dice Pablo que somos un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La palabra en griego ahí es latría lógicos. Latría de adoración. De ahí viene la palabra idolatría, ¿sí? De adorar a otras cosas que no son Dios. Latría lógicos. La lógica. Es un proceso racional Es un proceso que tenés que hacerlo racionalmente, aunque a veces es inconsciente, pero es racional. ¿Cómo traducimos esto? ¿Cómo es este proceso racional? Bueno, yo, Andrés, hoy me paro acá y digo, esta adoración a Dios es lo único razonable que yo puedo hacer después de entender la salvación. Cualquier otra cosa sería irracional. Después de ver todo el proceso de Jesús, me paro, saco las cuentas y digo, no tengo otra. Con alegría voy a adorar a Dios. Entonces no es una obligación, no es un peso lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo como un sacrificio vivo, ¿sí? Que adora a Dios racionalmente porque es la única alternativa. ¿Ok? No tengo otra. Después de ver, fue lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo acá, en el versículo 33 que leímos ahí, fue eso, fue adorar racionalmente a Dios. ¡Oh profundidad! No tenía otra opción Pablo después de ver todo lo que el Señor había hecho. Y sigue hablando y dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y acá hay algo que tal vez a alguno le puede sonar controversial, ¿bien? Pero los pensamientos que yo tenga y mis sentimientos no hacen discípulos. Lo que yo piense, ¿sí? Eso, hay películas de ciencia ficción que sí muestran eso. Hago fuerza y va a entrar alguien acá. Por más fuerza que le pongas, tus pensamientos y tus sentimientos no hacen discípulos. Es con tu cuerpo que interactúas con el prójimo. Es con tu cuerpo que interactúas con tu hermano y con los perdidos. Dios nos usa a través de nuestra mente, esa adoración racional, pero también a través del cuerpo. Por eso debemos ser ese sacrificio constante. Por eso que todos los días nos levantamos y sacrificamos esa idea. Una iglesia en misión tiene que apuntar arriba en adoración. No porque se sienta obligada, sino porque es la única alternativa razonable. Adorar a Dios con alegría después de entender la salvación. Pero una iglesia en misión, tercer punto, se transforma para conocer la voluntad de Dios. Pablo dice en el versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pablo acá da dos mandatos. Primero dice, no se adapten a este mundo, no lo hagan, no se adapten. Y después dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Podemos decir que cuando apuntamos hacia arriba en adoración, obviamente vamos a ser tentados. Por eso es importante cambiar y transformar nuestra forma de pensar. Pablo está diciendo, no te adaptes
al molde, no te adaptes al sistema de este mundo, no te adaptes a eso. No negocies con eso. Y por otro lado dice, déjate transformar por Cristo. La palabra acá es metamorfeo, de donde viene metamorfosis. Y lo interesante de esto es que es un imperativo pasivo. Es una orden, déjate transformar. Quédate quietito y déjate transformar. Esa es la idea del pasaje. Porque nos muestra que la transformación no es por fuerza propia ni por mis méritos, sino que es Dios que transforma. Pero te dice, quédate quieto, déjate transformar. Una iglesia en misión se transforma para conocer la voluntad de Dios, porque el objetivo de esta transformación es eso, conocer, verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Todos queremos hacer eso. Hace poco estaba estudiando un libro que me tocó leer, que decía algo así como que el 18% de los americanos cristianos, de los cristianos americanos, leía la Biblia todos los días, solo el 18%. Pero que el 100% de ellos quería conocer cuál era la voluntad de Dios. No tengo números de Uruguay, pero muy lejos no andamos. ¿Cuántos de nosotros profundizamos diariamente para conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de los hermanos de nuestras iglesias hacen eso? ¿Cuántos de los evangélicos en Uruguay hacen eso? El porcentaje sería mínimo, pero el 100% quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Estoy seguro. Entonces, hermanos, necesitamos transformarnos para conocer cuál es la voluntad de Dios. El cuarto punto, vieron que voy rápido, no se queje. El cuarto punto, ya comenzando con una parte más práctica todavía, pensando en los versículos que vienen, del 3 en delante, hasta el 13, Pablo habla de cómo nos tratamos entre nosotros. Una iglesia en misión vive en humildad, servicio y amor. Versículo 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno de ustedes. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, basado en esa autoridad que tengo, en el privilegio de servir al Señor, entendiendo el Evangelio, les exhorto a lo siguiente. Y este mandato que lo leemos rápido, se los traduzco en otras palabras. Pablo básicamente dice, no se crean mejores de lo que son. Sean realistas al evaluarse y hagan todo eso según la fe. Este es un proceso natural para el cristiano, debería serlo. No creernos mejores de lo que somos, ser realistas cuando me evalúo, no soy mejor de lo que creo, ¿sí? Tampoco podemos ser esos pastores, esos cristianos que llorando y llorando y llorando y llorando, que lloramos tanto que nos olvidamos de lo que Cristo hizo, nos olvidamos de adorar. Sean realistas, seamos realistas al evaluarnos y hagamos eso con fe, con la medida de la fe que el Señor nos ha dado. El versículo 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y Pablo a partir de ahí va a empezar a hablar de los dones. En esa pertenencia, es ahí, unido a mi hermano a través de Cristo, es donde sirvo con alegría, usando mis dones. Humildad, pero también hay servicio. Si no hay servicio en la iglesia, eso no es iglesia. No se puede adorar a Dios, no se puede entender la identidad en Cristo y en el cuerpo de Cristo y no servir. Eso es imposible. Ese es un gran problema que tenemos nosotros en Uruguay. Tenemos, no voy a decir mucha gente, pero un grupo razonable de personas en nuestros templos, pero ¿cuántos de esos sirven? Y la solución no es mandar a servir, mandar a servir, mandar a servir. La solución es evangelio. Si la persona entiende el evangelio,
naturalmente va a entender, va a responder en servicio. ¿Y cómo servimos? Bueno, vamos a saltear la parte de los dones y vamos al versículo 9. Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Y pueden seguir leyendo. Del versículo 9 al 13 Pablo da las claves. ¿Cómo servimos? Amor, amando genuinamente, haciendo lo bueno, detestando absolutamente lo malo, con honra, mostrándole el camino a las personas. No podemos enseñarle a servir a alguien si nosotros no servimos. Con el ejemplo. Y por último, yo recién voy al primero, me quedan 3 todavía. Por último, una iglesia en misión vence el mal con el bien. Una iglesia en misión vence el mal con el bien. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Bendigan a los que los persiguen, bendigan, no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Alguien dijo que esta es la versión paulina de poner la otra mejilla. Acabamos de leer lo que leímos anteriormente, era acá adentro. ¿Cómo hacemos? Servimos con humildad, con amor. Ahora Pablo, recién ahora, Pablo está diciendo, bueno, saliste. Y cuando salgas te vas a dar cuenta que la vida no está formada por unicornios y arcoíris. ¿No? Te vas a dar cuenta que las cosas son feas. Se complica. Bueno, cuando te toque pasar por eso, tenés que vivir en armonía. Y lo que Pablo está pidiendo acá trasciende por completo los límites normales del afecto humano. Es imposible para que yo bendiga al que me persigue. Es imposible que yo me goce con el que se goza y llore con el que llora siempre. Es imposible. Solo es posible, de nuevo, por los méritos de Cristo. Vieron que de nuevo no se trata de nosotros. Se trata de Él y todo apunta hacia Él. Leemos el versículo 17 y con esto vamos terminando. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Versículo 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Una iglesia en misión vence el mal con el bien, busca la paz, construye puentes para llegar a ella. Estamos viviendo tiempos terribles, guerras por todos lados, controversia política. Y es tristísimo ver cristianos, porque yo me posiciono de este lado, porque Rubén se posiciona del otro, peleamos. Esos no son los valores del reino. Pablo está diciendo, busquen la paz. Y le estaba escribiendo a romanos que estaban siendo perseguidos. Y le dice, busquen la paz. Construyan puentes para llegar hasta la paz. No busquemos venganza por acciones injustas. ¿Vieron lo que dice? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Escrito está, mía es la venganza. No busquemos venganza por acciones injustas. Ese es un territorio que le pertenece a Dios. Pero yo soy cristiano, yo soy hijo del rey. Actuaron injustamente conmigo. ¿Se dieron cuenta que yo no estoy diciendo que estaba correcto el otro? No, estaba incorrecto el otro. Hizo cosas que no tenía que hacer, fue injusto. Pero Pablo está diciendo, ese es un territorio que no te corresponde a vos, tomar venganza. No lo hagamos, hermanos. Nuestras iglesias muchas veces se parecen escuelas para cómo aprender a tomar venganza. Terrible. Cosas totalmente contrarias al Evangelio.
No busques venganza por acciones injustas. Eso es un territorio que le pertenece a Dios. Él lo reservó para sí. No se te ocurra invadir el espacio de algo que Dios reservó para sí. Mía es la venganza. No se te ocurra meterte ahí. ¿Te pusieron a pensar en eso? Si tuviésemos un poquito de temor de Dios al leer este texto, muchas cosas no haríamos, actuaríamos diferente. Seguimos viviendo en un mundo inmerso en el mal. Constantemente tenemos que batallar con la tendencia de adaptar nuestra mente a este mundo. Es una batalla constante. Pero esta resistencia tiene que ser activa. Hacemos nuestra la gracia del Evangelio y todo esto es por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta que no lo mencioné, pero estuvo en todo? Del 1 al 11, el Espíritu Santo está ahí en el Evangelio. Del 12 en adelante, el Espíritu Santo es el que nos capacita para adorar a Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a amarnos, es el que nos capacita para servir, es el que nos ayuda a vernos a nosotros como realmente somos, es el que nos permite vivir en paz, buscar la armonía, construir puentes, es el que nos recuerda que la venganza es del Señor. Entonces, una iglesia en misión se centra en el Evangelio y se centra en la obra y el poder del Espíritu Santo.